rendimos reconocimiento a un escritor francés que precisamente queremos reconocer en este mes de su nacimiento, y hablamos de Guy de Maupassant. Escritor francés, Henri René Guy de Maupassant nació en Dieppe, Francia, el 5 de agosto de 1850 y falleció en París el 6 de julio de 1893. Se formó literariamente con el escritor Gustave Flaubert, quien precisamente escribió la novela maestra de Madame de Bovary, y participó desde joven en un círculo literario. Se especializó en la narrativa breve, llegando a publicar más de 200 cuentos en toda su vida, entre los cuales destacan Bola de Cebo y El Orla. También escribió 6 novelas cortas. Encuadro en el naturalismo, su estilo es sencillo y realista, y transmite lo más sórdido y oscuro del comportamiento humano. Hasta los 13 años, Maupassant vivió con su madre, con quien tenía un estrecho vínculo debido al amor de ésta por los clásicos literarios y a la pasión que inculcó a sus hijos por la lectura. Después marchó a estudiar a un seminario en Dieppe, de donde fue expulsado, y que sería el origen de su aversión a lo religioso. Finalmente consiguió formarse con éxito en el Liceo de Rouen. Poco después de graduarse, empezó la Guerra Franco-Prusiana, guerra que serviría de contexto para muchos de sus cuentos, y en la que Maupassant participó como soldado. Tras la guerra, ejerció de funcionario durante 10 años, época que describe como aburrida y tediosa. Con el tiempo y gracias a la influencia de Flaubert y otros escritores, llegó a ser editor de varios periódicos. Al final de su vida fue cayendo en la paranoia que había desarrollado debido a la sífilis que padeció de joven. Tras intentar suicidarse, fue enviado al centro psiquiátrico del Dr. Spirit Blanche en París, donde falleció. De entre su obra cabría destacar títulos como los ya nombrados El Orla o La Bola de Cebo, además de La Máscara, La Vendetta, La Casa Atelier o La Mano Desollada. En las últimas décadas, la figura de Maupassant ha sido recuperada en forma de numerosas antologías, tanto de terror como de su fase erótica. Hoy vamos a analizar este texto, que es sobre todo que hace énfasis Guy de Maupassant en los ingleses y prusianos en sus cuentos. Tiene un alto valor simbólico que fuese un cuento sobre la guerra franco-prusiana, Bal de Suif, en el que de la noche a la mañana consagra literariamente a Maupassant. El año de esta guerra, 1870, es una fecha de capital importancia en la historia de Europa. No suele valorarse adecuadamente en nuestros días. En 1870 podrían considerarse cortes imperiales Londres, Viena, San Petersburgo y París, donde era emperador Napoleón III. El marido de Eugenia de Montijo para Francia 1870 representó no solo la derrota ante Prusia, sino un cambio de régimen. Consecuencia en parte de tal derrota, Francia dejó de ser le second empire que convertirse en dejó de ser el segundo imperio para convertirse en la tercera república, un régimen que ya se había ensayado a raíz de la revolución. Volviendo al campo literario, debe recordarse que el cuento que hizo famoso a Maupassant, Bal de Suif, apareció en una publicación auspiciada por Zola, titulada Les Soirées de Mesdames, y de cuyos relatos eran todos
antimilitaristas. Sus distintos autores y otras gentes de letras en general gustaban de llamar a la invasión prusiana la invasión comique. Aún aceptando de sus ideas pacifistas, eran sobre todo fruto de la hostilidad a Napoleón III y a su régimen. Maupassant tenía 20 años en 1870. Se las arregló gracias a recomendaciones y protecciones para no tener que ir al frente, aunque llegó a estar movilizado. Después no parece que sintiera nunca el espíritu de revanche que los franceses empezaron enseguida a cultivar y que terminaría desembocando tras la brillantez de la Belle Époque en la guerra de 1914. La guerra franco-prusiana debió ser la última guerra, al menos en Europa, en la que los invasores se alojan con frecuencia en los domicilios de los invadidos, en especial en pueblos y aldeas. Este hecho provoca una convivencia forzada en la que necesariamente habían de surgir situaciones dramáticas. Hay una quincena de relatos en los que entran o son protagonistas en mayor o menor medida oficiales o soldados prusianos a otros personajes franceses. Estos relatos aparecieron casi todos entre 1882 a 1884. Antes de ocuparnos de uno y otro grupo, podemos decir que Maupassant trata con mucha más benevolencia a los prusianos que a los ingleses. O dicho de otra manera, en los cuentos sobre los prusianos, el objetivo de su sátira suelen ser los franceses, sus propios compatriotas, lo cual no ocurre en los cuentos con personajes ingleses. Maupassant veía en ellos al enemigo histórico de su país de su patria, pero además le irritaba observar que Inglaterra y los ingleses iban por delante en cuanto a nuevas formas de vida y de comportamiento que tendían a ser imitadas en el continente. Maupassant se movió dentro de Francia, en especial de las costas normandas a la costa azul. Bol de Suif, quizás, o Bola de Cebo, quizá su mejor cuento y el que le dio la fama inmediata. Representa una formidable y despiadada crítica de la sociedad francesa del momento. A él alude en una carta a Flaubert en estos términos: Je travaille ferme à ma nouvelle sur les Rhôniens et la guerre. Je serai désormais obligé d'avoir des pistolets et de mes poches pour traverser Rouen. Está bien claro que el objetivo de Maupassant no eran los prusianos, sino los habitantes de Rouen, y por extensión los franceses en general, representados por los personajes del cuento y representantes a su vez de los distintos estamentos o clases de la aristocracia, comerciantes, empresarios, la iglesia, la revolución, las prostitutas y hasta el pueblo llano. Después de haber conseguido el oficial alemán lo que quería, este es el argumento de la historia. Le mariage du lieutenant, o el Laré, o la boda del lieutenante Laré, es un episodio entre militar y romántico, una novela dedicada a las lectoras parisinas, el prestigio del uniforme en tan decimónico en toda Europa, más un comportamiento valiente producen un matrimonio premio, a saber la boda del teniente Laré, tras ser ascendido ya capitán con la hija de un conde, quien se le ha ofrecido en matrimonio, como todavía se hacía entonces entre la aristocracia. La gallardía de Laré consiste en que sus hombres salvan de caer en manos de los prusianos a la joven y a su padre, extraviados en el bosque de Normandía. El mejor cuento antiprusiano es Mademoiselle Fifi.
nombre que no es el de ninguna señorita francesa, sino el de un jovencísimo y apuesto oficial prusiano, aristócrata de cuna, quien como muchos de sus compañeros habla muy bien el francés y que emplea sin cesar un latiguillo coloquial de la época. Fifi donc. Esta expresión podría traducirse al español con algo así como ¡ay, qué asco! De modo que el título del cuento podría equivaler a La señora Rumilgos, por ejemplo. El oficial alemán repetía tanto tal exclamación que sus compañeros habían terminado por llamarle así, con semejante apodo. Este grupo de oficiales alojado en la mansión señorial próxima a Rouen y a la que maltratan con refinada obstinación, se halla en tal situación de permanente aburrimiento que un día la lluvia incesante y espesa decide mandar venir de la ciudad a un grupo de prostitutas para celebrar una juerga. Cuando llegan, cada uno de ellos elige a una. Al rubio y aristocrático oficial del apodo le toca Raquel, una morena impresionante y de sangre judía. Añade al texto que en el banquete corre tanto el vino que llegan pronto al brindis. Y el brindis se vuelve peligroso con el patriotismo. Raquel termina defendiendo a las mujeres francesas y espetándole a la cara a su compañero la tremenda frase: moi, je ne suis pas une femme, moi je suis une putain. C'est bien tout qu'il faut de Prussien. Antes de recibir la segunda bofetada, Raquel le clava un cuchillo en la garganta al joven oficial y salta por la ventana abierta del salón que da al jardín. Se pierde en la oscuridad y desaparece. La búsqueda de los prusianos resulta infructuosa. El comandante ordena al cura del pueblo que se toque a muerto en el entierro del oficial, y a partir de ese día las campanas repican a diario. Solo el cura y el sacristán saben que Raquel está escondida en el campanario, y allí seguirá hasta la marcha de los prusianos. Cuando estos abandonan el pueblo, el cura acompaña a Raquel en el carro del panadero hasta la entrada de Rouen, y ella regresa a su burdel, cuya patrona la creía muerta. El cuento termina así: Elle en fut tirée quelque temps après par un patriote sans préjuger qu'il aime pour sa belle action, puis l'ayant ensuite chéri pour elle-même, l'épouse en fit une dame qui valuait autant que beaucoup d'autres. Aunque este tipo de comportamiento no era del todo inverosímil, en especial entre gentes del campo, el empleo de la palabra patriota es bien expresivo. Maupassant hace un canto a lo que en nuestro siglo se llamó la resistencia. Mademoiselle Fifi es el único cuento en que los oficiales prusianos aparecen con nombres propios. Otro relato donde Maupassant vuelve a servirse del fenómeno de la prostitución como vehículo del patriotismo es el titulado Lely 29. Esta historia es mucho más amarga. Una entretenida de Rouen, Irma abandona su excelente posición económica al enamorarse del capitán Epiven, cuyo regimiento está de guarnición en la ciudad. La guerra los separa y al acabar la hostilidad, el capitán Epiven, prototipo del Don Juan militar de la época, termina localizando a Irma en un hospital. Está gravemente enferma de sífilis. Ella le cuenta en una escena dramática y triste que durante la ocupación prusiana, tras ser violada, se ha dedicado a contagiar a cuantos oficiales prusianos ha podido, negándose incluso a tratarse la enfermedad. Epiven se siente sinceramente emocionado y apenado, pero al cabo de unas pocas visitas decide no volverla a ver por temor a las burlas que es objeto en el comedor de oficiales por parte de sus compañeros,
que han terminado por enterarse del suceso. En la última entrevista, cuando él le anuncia que no vendrá más a verla, Irma estalla en cólera y le habla en estos términos: yo te conozco, yo te digo que yo no he hecho mal, que tú y yo, y que yo no maté más que todo un régimen ha reunido. Una vez más, Maupassant retrata en esta historia a sus compatriotas y da a entender que lo mejor de tal sociedad son las prostitutas. La Folle es un cuento muy breve donde, como el resto de los relatos, aún no comentamos. Maupassant subraya el absurdo de la guerra y las tragedias que ésta provoca. Un oficial prusiano está alojado en casa de una señora que no se levanta nunca de la cama. Desde la guerra y las tragedias que ésta provoca, un oficial prusiano está alojado en la casa de ella. La atiende una vieja criada. El orgulloso alemán cree que la negativa de levantarse es por odio hacia él y termina ordenando a sus soldados que el propio colchón donde nace la enferma la abandonen en un bosque cercano. El narrador de la historia encuentra los restos del cadáver cuando va de caza en el otoño siguiente. Maupassant parece también apuntar aquí a un cierto complejo de inferioridad encarnado en la barbarie prusiana frente a la superior civilización francesa, idea que estaba en el aire de la época y que halagaba a los franceses. En la Père Milon y la Mère Sauvage, Maupassant cuenta sendas historias de venganza personal entre ambos, Milon y la Sauvage. Mueren heroicamente fusilados tras confesar que son los autores de las muertes de unos cuantos soldados prusianos, asegurando que los han llevado a cabo para vengar las muertes de sus respectivos hijos en la presente guerra. En ambos cuentos Maupassant subraya con mucho talento lo absurda que resulta la guerra para campesinos, a menudo pobres, que bastante tienen con la dureza de la vida cotidiana. En la Mère Sauvage nos dice literalmente que Maupassant y el odio patriótico. Maupassant, que no era nada dado a las divagaciones de ensayista, aparece aquí desbordando por sus sentimientos pacifistas. En La aventure de Walter Schnapp y Le Prisonnier son dos parodias deliciosas del falso ardor bélico francés. La captura de un soldado alemán, un gordito padre de familia y que de muerto de miedo procura caer prisionero lo antes posible, y la captura de unos soldados prusianos que se han refugiado en la casa de un guardia forestal se convierten respectivamente en la pluma de Maupassant, en una estupenda parodia de heroicos asedios imaginados e imaginarios. La comicidad de Maupassant alcanza estupendas calidades, sobre todo en el primer relato, y le sirve para burlarse una vez más de la Guardia Nacional, cuyos soldados hacen prisioneros al buen prusiano que se ha quedado dormido en la cocina de la mansión donde se había metido. Tras saciar un hambre de 3 días de ayuno, el relato termina con esta burlesca frase: Le colonel Ratier marchand de drap qui enlève cette affaire à la tête des gardes nationaux de la Roche-Ocel fut décoré. En Le Roi, o Los Reyes, se trata casi de un esperpento. La comicidad que representa la cena del Día de Reyes, de uno de los oficiales franceses en compañía de unas pobres viejas del asilo local, porque no hay otras mujeres en el pueblo, se convierte en tragedia cuando el soldado que está de guardia mata a un pobre pastor totalmente sordo que no ha ido al centinela a darle el alto. Un francés mata a otro francés. Un relato trágico es el título del horrible.
El ejército francés huye en desbandida. Un hombre mal vestido que sigue a la tropa pregunta día tras día por la artillería. Corre el rumor de que quizás se trate de un espía, y esto basta para que los soldados lo linche. Un oficial manda que registren el cadáver y luego que lo desnuden. Resulta ser una mujer. Uno de los representantes dice entonces que quizá era una madre buscando a su hijo, soldado de artillería. La irracionalidad de las muchedumbres en tales circunstancias está logradísima, y la terrible anécdota se convierte en el mejor canto a la paz. San Antoine es el normado bestial al que llaman así de apodo sus paisanos. Es un viudo muy corpulento, gran comedor y gran bebedor, además de mujeriego, que tiene alojado en su casa a un joven soldado alemán que no habla palabra de francés ni lo entiende tampoco, un muchacho lento y pacífico de carácter. El normando, en vista de su apodo, descubre pronto que el graciosísimo ir por las tabernas con el soldado prusiano, llamándole a veces cochón, de modo que la gente pueda decir al verlos llegar ahí vienen San Antoine y su cochino. En las tabernas el normando obliga al prusiano a beber con él. Un día la ingestión de aguardiente alcanza tales grados que el normando le insulta y le pega, y el alemán se defiende. San Antoine termina matándolo con una herramienta del establo y luego lo entierra en un enorme montón de estiércol que tiene en su corral. Luego bebe más aguardiente y se echa a dormir, y a la mañana siguiente se despierta como nuevo, y el pie es el mismo preguntando a los oficiales alemanes por su soldadito desaparecido. El relato termina con una gran frialdad. Se trata de un episodio propio de un país ocupado por el enemigo, donde una simple sospecha basta para condenar. Maupassant, además de aludir así el absurdo de la guerra, presenta a un francés de un bajísimo nivel moral como la causa de la muerte de otro compatriota inocente. Deux Amis es quizá el cuento más cruel entre los que el autor dedicó esta guerra. Son dos amigos parisinos, grandes aficionados a la pesca. En el París asediado por los prusianos, sale un día con un salvoconducto que consigue por una recomendación y se dirige al Sena. En una zona de tierra se ponen a pescar y al cabo de un rato los sorprende una patrulla alemana. Conducidos ante un oficial, este les pregunta: ¿cuál es su santo y seña? Que los centinelas franceses